pero me gustaría, en medida de lo posible, que hicieras un... Es que, claro, me duele hasta pedirte que hagas un resumen de algo tan intenso como una vivencia como la que tú has experimentado. Pero sí me gustaría que hicieras, porque la iba a hacer yo, pero ¿para qué? Digo, ¿para qué Venga, me voy a tomar yo esa libertad teniendo aquí? pues realmente nuestra historia comienza cuando mi hijo Martín de 7 años eh, es diagnosticado de un tumor cerebral llamado DIPG. DIPG son sus siglas en inglés. Es un glioma difuso dentro del tronco encefálico, Ujú. un cáncer actualmente sin cura, ¿no? Es inoperable, hasta que sin financiación pública, sin ensayos clínicos abiertos, sin tratamientos eficaces. El tumor nace dentro del tronco de nuestro encéfalo, que nace en cabeza y baja por cuello. Se llama tronco encefálico porque hace la misma función que un tronco de un árbol, Ujú. exactamente igual. Si tú cortas el tronco de un árbol, el árbol va a morir. Pues nuestro tronco encefálico es eso. No se puede operar de ninguna de las maneras porque moriríamos en la operación. Por ese tronco encefálico pasa pulmón, corazón, todo lo que necesitamos para vivir. Pues imagínate cuando nace un cáncer, un tumor cerebral dentro del tronco encefálico. Si no se puede operar, si no se puede quitar, ese tumor te va a matar. Ese y cualquier otro, ¿sabes? Pero en este caso se descarta la cirugía por completo. Y realmente nuestra historia, mi vida, la vida de todos, mi familia, cambia de una forma radical, drástica, dramática, dolorosa, donde experimentamos el miedo, el terror, la angustia. Cuando mi hijo Martín, un 20 de octubre del 2022, se diagnosticado de DIPG. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, en estos 2 años y medio, en estos 3 años desde la enfermedad de Martín, nuestra familia, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi familia cambió completamente. Yo puedo decir con total tranquilidad que yo he vivido 2 vidas en una vida. Mi vida anterior, que se cerró drásticamente hacia la fuerza y, y sin querer, y esta vida nueva que comenzó cuando mi hijo Martín, después de 8 meses de enfermedad, cogió sus alas maravillosas, estupendas, grandiosas y voló al universo. Y en esos 8 meses de enfermedad de Martín, donde Martín nos dio, bueno, una lección de vida completa. O sea, ya hemos vivido una vida con el aprendizaje de esa vida. Ahora lo que tenemos son vidas extras, Ajá. ¿no? Que las estamos aprovechando con ese aprendizaje. En esos 8 meses aprendimos muchísimo de él, ¿no? Aprendimos pues, lo más bonito del ser humano, la gratitud, la empatía, la solidaridad, el amor, el cariño, el buen hacer de la gente, la unión de las personas puede llegar a hacer, ¿no? Porque en esos 8 meses de enfermedad se constituyó la Fundación de Martín. Hasta el día de hoy hemos donado más de 400.000 euros a la investigación del DIPG, Joder. que estaba completamente parada, completamente parada. Claro, es que cuando, perdóname que te interrumpa, pero yo me he permitido el buscar un poquito datos, escuchar a ciertos, bueno, profesionales hablando de esto. Esto no es una enfermedad nueva, ¿Perdón? que no es una enfermedad nueva, quiero decir, no es una enfermedad rara, no es una enfermedad nueva que se haya Bueno, diagnosticado a partir de, te lo digo pero no es una porque, enfermedad rara, esto es una muerte claro, sentenciada. esto es algo que hace, Las enfermedades raras, hace, ¿sabes? claro, hace muchísimos años que los No niños te matan. están condenados a morir de esto, hace Sí, sí. muchos años atrás. Mira, el- el astronauta Armstrong, que subió a la Luna, Ujú. poquitos días antes de que subiera a la Luna, su hija Karen falleció de DIPG. Y Fíjate, él dejó una pulsera de su hija en la Luna y falleció de DIPG. Fíjate qué, cuánto tiempo ha pasado y qué qué con- significativo, ¿no? y qué contradicción tan Y qué enorme. contradicción. Subimos a la Subimos a la Luna. luna, exacto, pero no somos capaces. Mira, yo te, Nosotros ahora te amo.
No es que no seamos capaces, es que existen enfermedades existen colegios privados y colegios públicos, y existen enfermedades privadas y enfermedades públicas. Bueno, imagino que Es existen así. enfermedades que le dan mucho dinero a las farmacéuticas y otras que no tanto. Hay enfermedades, pues eso muy fácil. Cuando tú tienes en el DPG tienes una incidencia de 40 a 50 casos en España anuales. Sí, eso es lo que he leído. Ujú. Cuando tú tienes ese número de incidencia, pues jamás, nunca, jamás, jamás, de los jamases, nunca vas a tener financiación pública, nunca, porque no superas ese número de incidencia Ya, ya, para que un ensayo clínico, una línea de investigación, un proyecto tenga financiación continuada, esta financiación pública que no vas a tener siempre, con lo cual vas a poder llevar ese proyecto hasta el ya, final. Se necesita tener un número de incidencia, ¿vale? Un número de fallecidos. Entonces, el DIPG, pues con 40 o 50 fallecidos, pues todavía no es suficiente, ujú, ¿no? Para tener ese apoyo. La investigación es dinero. La investigación, el inicio de la investigación es dinero. Si tenemos un proyecto encima de la mesa de investigación contra el DIPG para buscar un tratamiento que aumente la esperanza de vida, eso vale 3 millones de euros. Si tuviésemos ya los 3 millones de euros, ya estaría ese virus oncolítico en marcha, pero como todavía no los tenemos, no está. ¿Qué significa eso? Pues que como vamos a tardar más tiempo, van a haber más fallecidos. Entonces, la investigación, el principio de cualquier investigación es el dinero. Y luego ya el tiempo que cada proyecto y cada investigador necesite para desarrollar lo que está lo que estudiando. está Pero estudiando. el principio básico, lo que primero necesita un investigador, ¿vale? Es dinero Es y luego dinero. su tiempo para desarrollarlo. Y con el DIPG siempre ha sido así y bueno, y nosotros llevamos muchísimas cosas en la fundación y una de ellas es una propuesta no de ley que hemos registrado que tienen obligación legal de oírnos en Asamblea General Regional de aquí de Murcia y si tenemos un poco de suerte y es positivo, vamos a Madrid para intentar cambiar Ojalá. todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero es así, nos creemos que cuando nos ponemos malos podemos ir a un hospital, nos van a curar, pues mire usted, pues Sí. según de lo que enfermes, No, según de la claro. enfermedad que tengas, porque si tienes una enfermedad catalogada como rara, que dentro de ese catálogo está el número de incidencia, número Ujú, de casos al año, ¿sabes? Dentro de esta enfermedad está que haya más o menos investigación, pero no todas las enfermedades raras fallecen los enfermos, ¿no? claro. Que dentro de enfermedad rara engloba muchas cosas. Si tienes la mala suerte de que tu enfermedad esté englobada en enfermedad rara, lo tienes jodido. Pero si encima de todo esta enfermedad te va a matar, pues tienes una sentencia de muerte. Eso está pasando con niños. Claro, pero es que son enfermedades que estamos hablando de, son pediátricas, porque Sí. el DIPG, bueno, yo no sé si me equivoco, corrígeme tú, pero creo que el diagnóstico está entre los 8 y los 10 años, quiere decir, baraja esa, La mayor incidencia está entre 8 y 12 años. vale, 12. Pero tenemos niños de 2 años, tenemos 3 adultos en la fundación, 27, 32, 53 años, tenemos una niña de 16 y luego tenemos varios niños que rondan desde los 5 años hasta los 14. Entonces, el mayor número de incidencia en la estadística de estos casos entre 8 y 12, pero tenemos niños, jóvenes adultos y adultos con DIPG. Pero el DIPG, este cáncer es un cáncer pediátrico, con lo cual incluso los adultos diagnosticados son tratados ¿no? con los tratamientos de oncología pediátrica. Hay una cosa que no quiero dejar pasar dentro de la historia que ya nos has transmitido, que es los malos diagnósticos. Que yo vuelvo a repetir, como madre, porque yo soy madre y me he sentido muchas veces como una loca. eh, Siento transmitirlo de esta manera, pero voy a intentar ser todo lo genuina y sincera que puedo con este tema porque creo que se lo merece. No voy a venir a intentar suavizar algo que me indigna demasiado, que es el que tú lleves a tu hijo, que tú sepas que tu hijo no está bien, que algo no está bien y que vuelvas y vuelvas hasta que llegues a este punto Mm. institucional en el que te dé vergüenza
volver. Mm, mm, Por favor, mm. expláyate en Hacer un esto tag, y no hacer tengas un ningún tag, tipo de, hacer un tag de son compasión. pues se puede hablar de todo dentro de, ¿sabes? La Sí, educación. por supuesto, De siempre. todo. Se puede hablar de todo dentro de un marco, ¿no? Hacer un TAC son 5 minutos. El paciente no necesita sedación, el paciente no necesita eh, mucho aparataje ni muchos profesionales para hacer un TAC, ¿vale? Porque los TAC, el paciente queda aquí quieto en ese tubito, te hacen las Sí, sí. fotos, una resonancia sí necesita una sedación, ¿no? Pero hacer un TAC es nada, ¿no? Cuando una madre va 4 veces a urgencias, pide un favor a una neuróloga que trabaja en ese hospital, ¿no? Va a 4 médicos privados y se mueve durante un mes y medio diciendo que su hijo no es su hijo, pues hacer un TAC son 5 minutos, ¿no? Cuando una madre, después de 4 veces yendo a un hospital diciendo, mira, no es una parálisis de Bell, están aumentando la sintomatología, Martín está ausente, Martín le está afectando mucho a nivel psicológico, Martín no es Martín, Mm, ¿no? Eso en cualquier hospital, ¿no? Enseguida salta la alarma en neurología, ¿no? Salta la alarma. Pero el problema que tenemos en España es que si yo tengo un cáncer de mama, pues no me voy a ir a oncología pediátrica, que el oncólogo pediátrico me revise el cáncer de mama, ¿no? Pues evidentemente. en el caso de los tumores sólidos pediátricos, igual. Solo existen 5 hospitales en España, solo 5, que tienen servicio de neurooncología pediátrica. Pero vemos tumores sólidos pediátricos en todos los hospitales de España que tienen servicio de hematología pediátrica o oncología pediátrica, pero realmente solo hay 5 hospitales con ese servicio de neurooncología que se necesita para llevar un DIPG o para llevar cualquier otro tipo de tumor. De tumor. Me da igual que sea dentro del tronco encefálico o fuera del tronco encefálico. El problema que tenemos en España es que no deriva a los pacientes porque económicamente es un gasto. Cada comunidad autónoma pues, nos rige a quien nos toca, quien nos Claro. está Mm, gobernando, ¿no? Y derivar un paciente a otro le cuesta, si yo soy de Murcia, me derivan a Madrid, tienen que pagar 15.000 euros por mi hijo, con lo ujú. cual no van a derivar. Si el oncólogo, es que tienes que tener suerte hasta para morirte, ¿no? Si el oncólogo, cuando le llega un caso de DIPG a un hospital que no tiene neurooncología, abre el ordenador y dice, vale, tengo que derivar a mi paciente. ¿Cuáles son las normas que yo tengo que cumplir para derivar a mi paciente sin Ujú. incumplir las normas de no ser un trabajador médico público que trabaja para la seguridad social? Claro, ¿Hay algún tratamiento mejor de lo que yo tengo aquí en DIPG? No. ¿Hay algún ensayo clínico en otro hospital donde yo pueda derivar a mi paciente para que entre a ese ensayo clínico? En DIPG, no. Con lo cual, me como a mi paciente. Me guste claro. o no O me no. guste. Un diagnóstico de DIPG, un niño con esta enfermedad es un marrón para cualquier servicio Hospital. de oncología que no tenga Ujú. neurooncología pediátrica. Nosotros dentro de esa propuesta no de ley exigimos al Gobierno central que esos 5 hospitales, que se llaman CESUR, que son centros especializados, Vale. hay hospitales, el Hospital de Murcia es muy especialista en obstetricia, en ginecología, en fertilidad, tiene un servicio, es un centro referente en eso, pero no es un centro referente en neurooncología pediátrica, son Claro. otros distintos, ¿no? Lo que exigimos al gobierno central es que un niño, cuando le vean un tumor sólido Lo pediátrico, derive. o un DPG automáticamente sea derivado a ese hospital, que esos profesionales y esos hospitales que son de referencia, que tienen neurooncología pediátrica, diagnostiquen a ese paciente, que el paciente sea de ellos, que eso no significa que la familia se tenga que trasladar a otra ciudad, No, claro. significa que me voy a trasladar a esa ciudad en el diagnóstico, el especialista va a ser mi médico, el de mi hijo, el que mi hijo se merece, un profesional y un especialista en su tumor, en su cáncer, y luego me van a trasladar, voy a volver a mi comunidad autónoma a recibir el tratamiento que este médico Ha dicho me ha que dicho necesita. que necesita. Exacto. Si mi comunidad autónoma lo tiene, volveré a mi comunidad Genial. autónoma porque es genial que esté en mi casa, y si mi comunidad autónoma no lo tiene, me voy a quedar en aquel sitio y en aquel hospital donde lo tenga, porque cuando te dicen que tu hijo tiene un tumor en la cabeza o cuando te dicen que tu hijo tiene un TIPG, te quedas
donde te tengas que quedar, te vas donde te tengas que ir por y supuesto. haces lo que tengas que hacer. Y para eso se necesita que deriven a los niños a esos hospitales de referencia. Vamos a ver si lo podemos conseguir, que llevamos casi 2 años intentándolo. Seguro que lo Algo vais tan a conseguir. lógico y Estoy tan... segura. Estoy segura. Estoy segura que lo vais a conseguir. Ya te contaré. Sí, por supuesto, eso espero, porque me encantaría saber todos los avances que vais haciendo, porque es que me llama tanto la atención, porque cuanto más investigas, yo en mi caso es por tu caso, quiero decir, para poder entender de lo que me estás hablando, pues me he tomado la obligación, ¿no?, de leer un poco sobre esto y Mm. alucino bastante, porque claro, yo me imagino en esa situación en la que te he escuchado hablar, que ni siquiera hay un sitio específico donde a ti te den esa noticia. A mí eso me rompió en 100.000 pedazos como, Pues como porque persona. no son centros Me da especializados igual. Hay en prioridades. no hay, ¿sabes? Cuando tú te vas a un centro donde tienen neurooncología, que son especializados en tumores, porque la supervivencia dentro de los tumores del cerebro, la supervivencia del DPG es cero, pero la mortalidad en general en cáncer pediátrico Ujú, está por encima del 80-85%. ujú, El que resta, los niños fallecen de tumores en el cerebro. Es decir, tenemos un 85% de supervivencia en tumores en sangre, en leucemias, otro tipo de tumores, ujú. y tenemos un 20% de supervivencia en tumores sólidos pediátricos. Entonces, en aquellos hospitales donde saben que un tumor es muy complicado, Ujú. ¿no? Tienen habitaciones especializadas. En mi caso, fuimos dando tumbos, tumbos, y haciéndome creer cosas que no eran reales, porque cuando yo me reuní con la neurooncóloga, cuando le hizo a Martín la resonancia, que fue a la que nos dio el diagnóstico, el primer diagnóstico, ella iba buscando una habitación donde decirnos la brutalidad que nos iba a decir, ¿no? Y ella iba abriendo habitaciones, pues esta está ocupada. Pues aquí abrió una habitación que está llena de sillas y mesas. Esto está lleno de sillas y mesas, ¿no? Y yo, que soy muy observadora, yo veía su forma no verbal y a mí me tranquilizó su forma no verbal, pero yo dije, es que no está Es nerviosa, que está está tranquila, tranquila, es que simplemente está buscando un lugar, ¿no? ¿sabes? Y Y a mí esa forma no verbal por te segundos me valió, tranquilizó claro. hasta que nos sentamos, claro. ¿Y realmente te sentiste acompañada? Quiero decir, claro, es que a mí esto me aterra. Es decir, ¿te sentiste acompañada en ese momento? Porque yo las veces que te he escuchado hablar de esto, me imagino, Todos los profesionales que atendieron a Martín, todos lloraron conmigo, absolutamente todos. La neurooncóloga cuando se sentó, una señora alta, corpulenta, imponente por su presencia, pelirroja, una cola de caballo, que siempre le seguían 3 o 4 estudiantes de último año para tomar apuntes. Una señora que impone, ¿no?, su presencia y impone la forma de hablar. ¿Te crees todo lo que te dice? Esa señora, después de decirnos la brutalidad que nos dijo, ¿no?, la realidad tan difícil de digerir, esa señora lloró conmigo, a mi lado. me alegro de que lo hiciera, la verdad. Todos los profesionales, hay que decir que los profesionales de hospitales públicos eh, se cometen muchos errores, muchos errores. Con Martín se cometieron todos, no se ha podido cometer ninguno más, porque no hay nada más que se cometieron, ¿no? Cuando un Claro, paciente porque tiene todo esto empieza porque le dirían, o sea, él empieza a tener un ojito rojo, una conjuntivitis. una conjuntivitis. Y en el transcurso de un mes y medio, ¿no? Si no me Ujú, equivoco, ujú. tenía un tumor cerebral incurable. Él empezó con una conjuntivitis un 1 de septiembre y a mí me cuadraba la playa, la Hombre, piscina. verano, finales de verano, es que es lógico.
Pues una que te cuadran. conjuntivitis. Pues perfecto, pues colirio y para casa. Y para casa. Muy bien. Pero esta conjuntivitis no solo iba, no iba menos, sino que iba más. Y empezaron a sumarse otros síntomas. Falta de equilibrio, coordinación, mirada perdida, momentos de desconexión. Y a eso se le sumó que se le cayó media cara. Se le paralizó toda La la parte izquierda de paralización. la cara. Ujú. Entonces, en ese momento fue diagnosticado de una parálisis de Behr, una parálisis idiopática. Cuando te dicen que tienes una parálisis de Behr, es muscular, no Es a sabes de nivel dónde viene el, muscular, claro. no sabes de dónde viene el origen, pero se diagnostica muscular. Pues corticoide y para casa. Mm, mm. Y ahí, pues, el corticoide no es solo, el corticoide, la desametasona, es, para los niños, un corticoide, la Hombre, desametasona es un fármaco duro, fuerte, es una droga potente, que cuando tú la tomas, bueno, pues tiene que hacer efecto casi de inmediato. Date cuenta que pero a él no le hacía efecto inmediato. no le hizo nada. Fue cuando yo pedí un favor personal. Oye, necesito que me vea una neuróloga en el hospital. Esto va fatal. Esto. Y esa neuróloga lo volvió a ver y me dijo, Isabel, me dio todas las explicaciones clínicas a todas mis preguntas. Tiene torpeza a la hora de andar, eso es por la parte frontal, se ladea, eso es porque la parálisis le afecta a la musculatura. Ella me contestaba todas mis dudas, me Claro. las contestaba. Y me dijo, tienes que subirle los miligramos de esa metasona que está tomando pocos. Y así estuvimos un mes y medio dando tumbos por todos lados hasta que se puso muy malo. Unos vómitos explosivos muy malito, muy malito. Y ¿Tú fui crees que a... en ese mes y medio antes, es decir, antes de esos diagnósticos fallidos, ¿Mm? podría haber cambiado algo? Claro, si te dan 8 meses de vida y te diagnostican un mes y medio después, es toda una vida. Eso para Son empezar. 11 meses, ¿no? Porque el tiempo, ningún médico, por pedir disculpas, o Va a puede, volver atrás. puede retroceder el tiempo. Ujú. Cuando pierdes un hijo de la forma que nosotros hemos perdido, de la manera tan cruel que hemos perdido, no es compensable con nada, absolutamente con nada. No, no te lo compensa nada, nada. Entonces, la obligación de los médicos que atendieron a mi hijo era de darle el diagnóstico que tenía, que era un DIPG que se estaba muriendo. ¿Y por qué esta serie de decisiones tan atroces, como por ejemplo hacerle una serie de pruebas que no eran necesarias? Porque el DIPG, según te he escuchado a ti, tiene un diagnóstico tan sencillo como Se diagnostica por cero imagen. invasivo, ¿no? Y a él le Marti- taladraron el cráneo para ser Se diagnostica claros. no, Martiña se diagnostica por imagen. No se necesita hacer una biopsia, no se Pero necesita para, nada. entonces, o sea, ¿qué te dijeron? ¿Por qué hacían eso? Es decir, Tú quieres que yo te conteste lo que yo llevo preguntándome 3 años, ¿no? Y que son preguntas que jamás ya, voy a... Yo sé, ¿no? La contestación, ¿no? Pero bueno, jamás me la van a contestar, ¿no? ya, Eh, Vamos a ver. A Martí le hicieron una biopsia porque cogieron el protocolo de 1960, porque es un hospital que no tiene neurooncología pediátrica, y ese protocolo decía que había que hacer una biopsia, taladrar el cráneo, una biopsia invasiva, cuando en DIPG se hace una biopsia líquida desde la médula para proteger la calidad de vida del paciente, ¿no? claro. Cogieron este protocolo y no solo le taladraron el cráneo, sino que le dieron 27 sesiones de quimioterapia sin tener que dársela, porque la quimio no atraviesa el tronco encefálico y en DIPG jamás se da quimioterapia. O O sea, sea le que mi dieron hijo, quimio y le dieron radio la radioterapia es el único tratamiento operativo que hay para para, el DIPG. vale, Pero la era quimioterapia, si tú tienes un tumor dentro del tronco encefálico, la quimioterapia no atraviesa el tronco. La quimioterapia se da en los tumores fuera, que están fuera de nuestro tronco encefálico, que tú tomas quimioterapia y la quimioterapia llega a tu tumor. Pero la quimio en DIPG no atraviesa el tronco encefálico, con lo cual no se da 27 a ningún sesiones. niño. Y a mi hijo le dieron 27 sesiones con la gran suerte que tuvo el equipo médico que le prescribía esas 27 sesiones que mi hijo no tuvo, pues bueno,
pues ninguna infección, ninguna intolerancia en sangre, es decir, que lo podían haber puesto muchísimo más malo de lo que le de lo que pusieron. realmente está. Y cuando volvieron a querer darle quimioterapia, yo ya sabía de IPG más que ellos y no se la dimos. Espera que respire un poco, porque me quiero, porque ya me estoy exaltando y no quiero, porque lo quiero hacer todo desde el máximo respeto y no quiero Tú no te irme. saltes, si no me salto yo, tú no te No, saltes. no, claro, pues por eso, por eso yo te decía, estoy haciendo un trabajazo, porque claro, hostia, yo te he escuchado Todo decirte, esto es algo, mira, todo esto que yo te cuento, ¿no? Nosotros podíamos haber, perdóname, 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 de verdad. nosotros podíamos haber elegido, después de todo lo vivido, varios caminos, ¿no? Mm, Uno de ellos es, mira, os voy a denunciar, ya, os voy a llevar a un juzgado, ¿sabes? Y me van a dar la razón. O seguimos el otro camino, seguir con la fundación, firmar un convenio de colaboración con el hospital donde atendieron a mi hijo, participar en las jornadas de humanización clínica, humanización médica, e intentar ayudar al hospital todo lo posible para que no vuelva a pasar. Y hemos elegido esa segunda opción. wow, Pero es que todos los sentimientos encontrados, de ¿no? rabia, de impotencia, de cabreo, ¿Cómo lo haces? Por todos esos favor, sentimientos los voy a tener que estar trabajando toda la toda mi vida, vida. toda. Ese es el regalo que ellos a mí me han dejado por estas malas decisiones. Tener que trabajar todos los días Claro. Es como, para seguir en ese camino que hemos elegido. hace tanta falta porque tú me das estos dos caminos ahora, desde mi postura, y yo te digo, "Venga, el camino del, yo quemo, yo le prendo fuego a todo. Es que la vida de mi hijo tiene que valer para algo. Ahí es donde voy. Es que la vida de las niñas que hemos perdido estas semanas tiene que valer para algo. Que todos los niños que hemos perdido en todo este tiempo tienen que valer para algo. Y si cojo esa primera vía, pues quizá No va a servir para los dos más. ensayos clínicos que están previstos para abril, para el 2026, que no se había abierto ninguno desde el 2021 para DIPG, pues quizá, ¿sabes? No tendría la dotación económica que desde la parte de la Fundación de Martín se ha dado, ¿sabes? Y no hubiéramos sido ni partícipes ni hubiéramos ayudado a que estos dos milagros que se van a producir en el 2026 sean posibles, que son dos milagros clínicos, dos milagros médicos hechos por personas. Quizás Claro, si yo hubiera elegido el otro camino, pues nuestra aportación, lo de los demás, sí, la que sea, pero la nuestra no hubiera estado, no, ¿sabes? Y la vida de mi hijo, pues no vale ni 3 millones, ni 4 millones, ni 5 millones, es incalculable. lo es. ¿Cómo lo vivió él? En eso no vamos a entrar. Vale, vale. Pues lo que imagínate. Al principio con resignación, al principio con miedo y terror. Estaba muy asustado. Luego muy resignado. Luego con una valentía enorme, Claro, es que a mí eso, enorme. Con una madurez exquisita, con mucha valentía. Y nosotros intentando hacerle, vivimos 8 meses, no sé si has visto la película La vida es bella, la he visto. pues en mi casa vivimos 8 meses la película de La vida es bella. No lo Tampoco dejamos, hubiera hecho esta analogía y lo veo totalmente acertado. no lo dejábamos pensar más de la cuenta. Antes de que Martín se fuera un pensamiento que tan doloroso, ya estábamos todos ahí sacándolo de ese pensamiento y llevándolo a otro distinto. A un sitio muchísimo mejor. Sí, Tenéis mucha suerte también, en parte.
de haber sido una familia unida y consciente, ¿no? Porque yo me imagino esta situación en otro lugar y, hostia, mezclas la falta de recursos, la falta de investigación y, y una muerte segura. Pues ya lo estamos Mm, viviendo con los pacientes que traemos de Latinoamérica, por ejemplo. claro. Tenemos una familia aquí, está el papá, mamá, el hijo mayor que tiene 30 años y la niña que tiene 8 añitos. Están aquí en Barcelona desde hace ya unos meses recibiendo un fármaco o un 201 por uso compasivo. Están solos los cuatro, la niña con TIPG. Lo han dejado todo en Chile, se han venido para acá sin familia, sin vecinos, sin nadie. Y están en una situación, los cuatro, Ujú. muy complicada. Al punto de que no sabíamos si este fin de semana íbamos a estar en casa o nos íbamos a ir nos íbamos a trasladar, a acompañarnos a Barcelona, para no dejar solos a ese padre, a esa madre y a ese hermano mayor, ¿sabes? Entonces, imagínate, imagínate, ¿no? Nuestra familia siempre ha sido muy unida. Yo me acuerdo cuando nos dieron el diagnóstico y estábamos en el hospital esos 45 días, que vino una enfermera, estaba con mi cuñada Dani, con mi hermana Carmen, no me acuerdo quién más. Y esa enfermera nos vio entrar y se acercó y nos dijo, esto tiene que ser por algo, esto que eso está pasando tiene que ser por algo, para Mm, unirnos más como familia. Mi cuñado la miró, cabreado, y le dijo, mira, nosotros los fines de semana quedamos para no vernos. hostia, ¿Vale? imagínate. Para descansar de nosotros mismos, ¿sabes? Nosotros ya estamos más que unidos. ¿Qué mierda me estás contando? Esto- Me estás contando, tía. Claro. ¿Sabes? Esto les pasa. Esto es una lotería mala que ninguna madre, ningún padre echa a boletos. Pues no se gasta ni un céntimo en eso. Y ya estamos todos dentro, ¿eh? Sí, 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 sí. Todos. Pues creemos que nunca nos va a pasar, nunca nos va a Hasta que tocar. nos pasa, hasta que nos Y cuando pasa. te pasa, pues te das cuenta de mil cosas, de mil carencias, de mil cosas que faltan en oncología pediátrica, que el cáncer infantil sea catalogado en general como enfermedad rara me parece ofensivo, ¿eh? Si no cuidamos de nuestros pequeños, ¿qué clase de país somos? Claro, es que para mí la infancia lo es todo. O sea, yo te cuento, Un mi país madre tiene... se mantiene por los niños, porque los que somos padres Claro, nos mantenemos por nuestros hijos y luchamos por nuestros hijos, para claro. que nuestros hijos crezcan. Pues tú imagínate, padres como nosotros, padres como que nos quedamos muertos en vida, que nos cuesta mucho trabajo volver otra vez a la sociedad. Si no cuidamos de nuestros niños, no. ¿De qué vamos a cuidar? Por eso te digo, mi madre tiene un mieloma múltiple que cuando se lo diagnosticaron hace 10 años atrás, era un tipo de cáncer también muy poco estudiado. Dios mío, el peor de los... O sea, mi madre ahora tiene 70 años, está muñequita la pobre que ya no puede más, ya no le saben por dónde... O sea, es que ya ni él... O sea, es que ya no saben cómo hacerlo, pero la mantienen. Y ahora le vamos a poner una inyección, porque como no tiene plaquetas, pues le vamos a poner una inyección que despierte la médula para que... Y claro, cuando me dice estas cosas y yo veo a mi madre cansada, mayor, yo me acuerdo de muchos niños, ¿sabes? Lo que te quiero decir es como, yo no estoy diciendo que la vida de mi madre valga menos que la de nadie, para nada, es mi madre, estoy hablando de mi madre, pero sí que me replanteo el decir, hostia, pero ¿hacia dónde estamos enfocados? Quiero decir, claro, esto es porque debe dar dinero, el fentanilo da dinero, el no sé qué da dinero, todo esto, claro, hay que mantenerlo, ¿no? Y nos pensamos que no nos va a pasar hasta que nos pasa. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, que la vida, estamos tan metidos en la vida que no nos cuestionamos la propia vida, O no, ¿no? o Porque estamos tan fuera de la vida que no nos cuestionamos la propia vida. estamos tan metidos en la vida que vas a una farmacia, te compras un paracetamol y Mm, te crees que a ver, el paracetamol ha llegado ahí por obra y causa del Espíritu Santo. Y el claro, paracetamol, no ha para llegado llegar, por el fin. el paracetamol, para llegar a ser un fármaco que cura dolores de cabeza, comenzó siendo un proyecto y ese proyecto tardó como mínimo de 5 a 6 años. Hablamos de 6 años, 7 años, 8 años para que ese medicamento sea eficaz
se meta dentro del sistema sanitario, esté en la farmacia y podamos usarlo, ¿no? Claro, Todos. Pero te hablo del paracetamol, ¿sabes? Pues de imagínate en una todo. enfermedad como de IPG o en un cáncer, ¿no? Entonces, todos esos fármacos, todos esos tratamientos curativos, todos esos eh, fármacos que nos curan, pues no vienen por hora y causa del Espíritu Santo. Hay que No, pagarlos, hay que financiarlos, hay que estudiarlos y hay que trabajarlos, ¿sabes? Entonces, estamos tan metidos en nuestra propia vida, bueno, pues que a mí, porque a mí me ha pasado, yo no sabía que existía el DIPG hasta que existió. no, yo tampoco lo Entonces, sabía. pues Claro, estamos en nuestras cosas, en nuestra vida y no nos paramos, ¿no? A pensar en qué necesidades podemos llegar a necesitar dentro de 10 años. Eh, Creemos que dentro de 10 años la necesidad que vayamos a tener, o en 5 años, o en uno, va a estar. Y no es así. para nada. Menos mal que no es, que tiene esta incidencia también. No le tengo absolutamente ningún tipo de respeto. Cuando le pierdo ese respeto a algo, que no digo, ¿no? Eh, que el perder el respeto no es que, bueno, que sea más chula a la muerte, no, no. Es que yo le abrí la puerta a la muerte en mi casa sin saber a quién le estaba abriendo. La muerte se instaló en mi casa, desayunó, comió y cenó con nosotros sin haberla invitado. Le Claro, porque supliqué a la muerte, le supliqué. Al principio batallé con ella, mucho, muchísimo, muchísimo. Y quité a mi hijo de sus manos 200 veces en 8 meses. Luego le supliqué, me voy yo, me supliqué, le supliqué. Intenté negociar con ella, negocié con ella. Le ofrecí todo, todo. Y al final tuve que sucumbir a ella. Le pedí, eso sí, porque durante estos 8 meses no me miraba ni a la cara, la hija puta. ya, Y cuando le dije que, bueno, que cuando tocara llevarse a mi hijo se lo llevase, y que fuese terriblemente maravilloso ese día. Y ahí fue cuando me miró y me dijo, eso te lo te doy, lo doy. eso te lo doy. Sé qué es la muerte. Cuando tú pierdes un hijo, cuando ves ese último suspiro, cuando estás esperando a que tu hijo fallezca, la muerte jamás se te va a olvidar. Se te puede fallecer un padre, una madre, un hermano, que al final, al cabo de los años, tuvo ese pensamiento de muerte, esa imagen, tú imagínate, ¿no? Fallece una madre, esa imagen de ese duelo, de ese sentimiento, ¿no? De esos primeros momentos, ¿no? Al cabo del tiempo se va Va siendo, menguando, va va menguando. menguando, ¿no? Sí. Y puedes incluso convivir con eso, ¿no? Cuando Ujú, eso le pasa a un hijo tuyo, te levantas con esa imagen, te acuestas con esa imagen, tienes a la muerte presente todos los días. Yo estoy preparada para volar dentro de un minuto. claro. Yo estoy completamente preparada. Primero con la ilusión de volver a ver a mi hijo. Imagínate mi primer día allí, cuando yo llegue y vea a mi hijo. Si con esa ilusión, y si es para nada, para irme a ningún sitio, también estoy preparada, porque si la vida es, bueno, hacer algo por los demás, experimentar los sentimientos en su máxima potencia y después de algo como lo que nos ha pasado, intentar hacer el bien todos los días, de Ujú, pensamiento, palabra y obra, pues ya está hecho, ya está hecho. Así que yo voy a vivir todos los días como si fuese el último. Voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer en el día, no me voy a dejar nada pendiente, ni por decir, ni por hacer, ni por expresar, nada, porque estoy preparada para irme ahora, en directo. no, No le no, tengo pero ningún tipo total, de no, por respeto. Dios, no me hagas esto, ¿eh? No le tengo respeto a la No, muerte, joder. pero no peyorativamente, ¿no? No le tengo respeto a la muerte, no de forma peyorativa, sino Sí, yo he entendido lo que estabas diciendo, mm, pero sí que es verdad que
que ver la muerte en un momento determinado, es decir, te llaman, ah, mira, ha fallecido tu madre, pero es que tú has convivido 8 meses con la muerte. Mm, mm. Sí, 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 Y, sí. y me Y al encanta final, y al final te tienes que claro, dejar que te gane. claro. Y cuando Bueno, dejas que te gane, tienes que dejar que te gane. En DIPG, yo luché contra la enfermedad de mi hijo mucho tiempo, muy centrada, muy visualizada. Hablé con medio mundo del globo terráqueo, de verdad. claro, pero es que además hay una cosa que no quería tampoco dejarme y ya me la estaba dejando, que es este fármaco que tú le empezaste a dar a Martín en Francia. A ver, por favor, cuéntanos esto porque me pareció brutal, porque fue como, wow, ¿sabes? Cuando Y Martín que la enfermó, oncóloga se fuera a Francia, que te diera a ti, él ahora se lo puedes dar. Wow, es que me pareció como es una surrealista a película, la par que, claro, es como una película, película. Y ahí es cuando realmente te das cuenta y dices, pero que Hollywood, si es que a nosotros no nos dan ni crédito ni débito para que una hagamos película. la realidad de nuestra vida. Cuando Martín enfermó en el 2022, para DIPG no había nada, Nada. absolutamente nada. Había, era un fármaco llamado ONC201 o El ONC NC 200. 201, Ujú. que había un ensayo clínico abierto en el Hospital Rose de París de mano del doctor Curie. Cuando yo me enteré de eso porque tuve una cita con un hospital en Estados Unidos y me dijeron, ¿no?, que a los niños que llevaban diagnosticados en ese hospital, en San Jude, estaban dándole ON 201, Avastin y CBD. Yo me puse a A investigar qué es el investigar. ON 201, qué es el Avastin, y bueno, encontré que el Hospital Rose de París a nivel europeo era el responsable de ese fármaco. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese fármaco? Ese fármaco es un fármaco para el cáncer de pulmón. No es un fármaco ni para pediatría ni para ningún tipo de tumor, para el Wow. cáncer de pulmón. Pero este oncólogo, el doctor Gill, perdió a su hija por DIPG y pues desde ese momento ha probado con todo. Se ha atrevido con muchas cosas este señor. Y descubrió que el ON 201 a los niños diagnosticados con DIPG le aumentaba la esperanza de vida en 4,6 meses. Joder. Pero que combinado con el Avastin y con esa radioterapia, si se podía volver a reirradiar, algunos niños superaban el año, año y medio de supervivencia. Vale, fui a la oncóloga de Martín. Quiero que ingreses a Martín el ensayo de París. Eso no existe. ¿Cómo que no existe? Métete, Rose de París. Quiero darle a mi hijo un 201. No sé de qué me hablas. Fue tal la negativa durante bastante tiempo que contacté, llamé al Hospital Sant Joan de Déu con Gloria, con Joana, con las madres que habían pasado por esto antes que yo, con mamás que estaban en el Niño Jesús de la mano de Álvaro Lasareta tomando el 201. Y en el Hospital Sant Joan de Déu, Fila Club me dijo, mira, el 201 hay niños que no pueden viajar a Francia, que son excluidos para que entren en ese ensayo, y hay un médico alemán que lo prescribe, lo podéis Wow. comprar. Es el mismo fármaco que se está dando en París. Pues lo compré. Nos costaba 10.800 € y teníamos para 2 meses, siempre y cuando Martín no vomitara. Que le dábamos 2 pastillas a la semana y si a veces en esa toma la vomitaba, había que repetirla. Entonces lo que hice fue copiar el ensayo clínico que había en Estados Unidos en ese momento y llevármelo al salón de mi casa, con ayuda del Hospital Sant Jan de Déu, con ayuda de otras madres, con ayuda de otros profesionales. Copié ese ensayo clínico, le dije a la oncóloga de Martín, tienes que darle, me dijo, a Martín Avastin. La Avastin es el corticoide de los ricos, porque a los niños le dan desametasona, que vale 1,5 € en la farmacia, que es un corticoide con unos efectos secundarios brutales. Terribles, ¿no? Efecto Te Kursi. inflan. Y el Ujú. corticoide intravenoso vale 800 € la apuesta, ¿no? Entonces los hospitales no los ofrecen. Cuando el protocolo para DIPG es Avastin, ese corticoide, no desametasona. En Estados Unidos no le dan desametasona. Avastin con 201 y el CBD. Y así hicimos.
Y cuando yo tenía ya el fármaco en mi casa, hablé con Ofelia Cruz de Barcelona. Ofelia Martínez, era febrero. Martín está fatal, tiene tensiones altísimas, no tiene saturación en sangre, no tiene deglución. Martín está muy mal, Ofelia. Tengo el fármaco en casa. Una oncóloga que yo no le había visto ni la cara, todo por teléfono. Fíjate, todo por teléfono. Tengo el fármaco en casa. Martín pesa estos kilos. ¿Cómo tengo que darle el fármaco? ¿Qué tengo que hacer? Dame una prescripción. Indícame. Digo, la oncóloga de Martín no sabe que se lo voy a dar. He hablado con ella, me he peleado con ella, ¿no? Y no hay forma, ¿no? de que... Y me dijo, Felia, que no te preocupes, que yo la llamo. Y me hizo el favor de ella de llamarla. Y ese fin de semana, la oncóloga de Martín estaba en París en un viaje personal, no profesional, y le había dado tanto follón con el ON 201 que me hizo el favor de ir al Rose, al Hospital Rose de París. Y entonces me llamó al día siguiente y me dice, tienes razón. Bueno, no me dijo, tienes razón. Me dijo, mira, es verdad, Bueno, acabo de ya estar en el ves. hospital. Martín es apto para tomar el ON 201. Esto existe. Digo, pero Martín puede viajar porque para poder tomar ese fármaco, yo ya lo Hay había que ir comprado. Ah, Yo ya lo había comprado en Alemania. Digo, pero para que reciba ese fármaco tengo que montar a Martín en un avión. Martín está clínicamente muy mal, no puede montar en un avión, tiene un enema junto al tumor. ¿Puedo montar a Martín en un avión? No. ¿Cómo le doy el ON 201? Porque lo he comprado. Y la oncóloga de Martín me decía, yo no te puedo decir que se lo des, que es un fármaco que tú has comprado. claro. Yo te digo que Martín es apto para que Para entre en ese tomarlo. sitio Claro, para claro, claro. tomarlo y que Claro. no puedes viajar. Te dije, vale, se lo voy a dar. Y esa noche comencé con el ON 201. Al día de hoy, ese protocolo, el Ujú. fármaco este de ON 201, el Avastin, está incluido dentro del servicio del sistema sanitario público en ¿Vale? 4 hospitales que tienen neurooncología pediátrica. Le dan a los niños sin necesidad de comprar ni de viajar ON 201 y Avastin, y es el protocolo que llevan todos los niños diagnosticados de DIPG. Joder. Increíble. Completamente increíble. Pero completamente increíble. Yo no me lo creo todavía. Ya, claro, además en un periodo de 8 meses. Yo empecé a... Pim, pim, Martín pim, fue pim. diagnosticado el 20 de octubre y en febrero ya estaba tomando ON 201. Y en febrero ya sabía todo lo que tenía que saber de IPG. Qué manera más natural, ¿no? O sea, acción-reacción. Pa, 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 Sí, pa. sí, sí. Yo hubiera sido capaz de subir a la luna en bikini. Claro. Que sí, yo y cualquier madre. En ese momento tu cerebro está en modo solución, en modo búsqueda, en modo reacción, en modo batalla, durante muchísimo tiempo. Sí, 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 sí. Yo, mira, yo le lloré mucho a mi hijo al principio de la enfermedad, mucho, muchísimo, muchísimo. Y yo fui a ver a mi amiga Techa, que es, bueno, amiga de mi hermana Carmen, que es psiquiatra, que pues, de estos amigos que son amigos de toda la vida, de toda del instituto, que al final bodas, bautizos, son de la familia, Claro. ella es psiquiatra. Y en enero me dice mi hermana Carmen, te cogí una cita con Techa. Y Techa me mandó un WhatsApp, te voy a ver en la consulta, no en mi casa, en la consulta. Wow. Y fui a verla, ¿no? Y ella me dijo una frase que nunca se me olvidará. Y ahí tuvo un cambio de chip total. Me dice, Isa, tú estás en duelo, ya le estás llorando a Martín y Martín sigue vivo. Y yo ahí cambié por El completo mi chip, chip. ¿no? Dije, vale, voy a buscar, voy a intentar, voy a hacer esa parte clínica médica que me toca y voy a vivir con mi hijo. No le voy a llorar Hasta que sea el momento de hasta que le llorar. tenga que llorar. Es que eso yo no sabría discernirlo. O sea, es que no sabría hacerlo. O sí, o sí. Pero el darte Todos los cuenta papás y de las mamás que llevamos en la fundación lo hacen y lo hacen muy bien, que lo hacen bien. muy bien. Háblanos de la fundación, que eso me interesa mucho. Porque uno de los motivos de esto es ese precisamente, que le demos voz a esto. Pues
Es que parecía que todo esto estaba escrito, ¿sabes? Pareciese como si estuviese ¿Tú escrito. crees en estas cosas? Quiero decir, tú desde Que parecía, antes y después, quiero saber qué a nivel espiritual o como le quieras llamar, porque es que ni me gusta llamar espiritualidad a la espiritualidad, ¿sabes? Pero la percepción que tú tenías de la vida a la que tienes ahora, de decir, hostia, es que parece que esto estaba escrito. Es que todo pasa de una manera tan natural, aunque haya tenido que dolerme tanto. Estoy aquí, estoy acompañando a estas personas, estoy eh, am, llevando una fundación con el nombre de mi hijo, de es mi que hijo. echas la vista atrás y todo pasó de una forma tan natural. Mi familia nos repartimos unos roles sin repartirnoslos. Sí, sí, cada uno optó su Cada rol uno y dijo, cogió, yo hago esto, yo hago aquello. es que ni siquiera lo dijo, cada Ya, uno cogió un rol de una forma tan natural para que esto fuese lo que está siendo, que sin más remedio y habiendo vivido lo que hemos vivido, lo pones en duda. claro, ¿Cómo puede ser que esto haya pasado en un periodo tan pequeño de tiempo? claro. Que el recorrido de la fundación estos 2 años a través de lo peor que le puede pasar a una madre, de pleno duelo, que sigamos, es que parecía que estuviese escrito, ¿no? Antes de que Martín enfermara, yo poco le dedicaba a la espiritualidad, no me paraba a pensar, ¿no? En todas esas cosas, no me paraba, no paraba mi vida, respiraba y no hacía eso. La vida pasaba rápido. Desde que Martín enfermó y tras su vuelo es otra vida nueva, completamente distinta, completamente el último día de la vida de mi hijo o la última semana de la vida de mi hijo es de hacer una Biblia, ¿sabes? Si te pones a analizarlo, dices tú, esto, hay algo más, esto te entran muchísimas dudas, ¿no? Es mucho más fácil explicarlo con la sinrazón que con la Que con razón. la razón, Si te pones a analizarlo y a explicarlo con la razón, no le encuentras la el razón. sentido. Si le dejas a la sinrazón, a la mente actuar por sí sola, puedes llegar incluso a comprenderlo, ¿sabes? Y a entenderlo. Sí. Sí, porque te he escuchado un montón de veces decir que unos días antes, como que se fue a su cole, Te pido de todos. se despidió de todo el mundo, Todos. se fue sin drama, se fue tranquilo. Sus últimas palabras, cogiéndome de la mano con todos a su lado. Mamá, que sepáis que soy un fanático de los De los animales. animales, fíjate. Y no volvió a hablar. Sus últimas palabras fue hacia el amor que él tenía a sus animales, porque él, su destino era ese, Qué hacerse bonito, mayor y dedicarse a los animales. Ese era su destino. No lo pudo cumplir y sus últimas palabras fue para su destino. qué bonito. Soy, en su tumba está escrito su nombre y abajo, soy un fanático de los Los animales. animales. ¿Has sentido algo? No. Para una madre es muy complicado, ¿no? Aceptar, ¿no? Que, bueno, que venimos con una misión, ¿no? Que nos elegimos antes de venir, que nos conocemos antes de nacer, Y que lo ¿no? pactamos, ¿no? Y que yo pacté con mi hijo Martín Vivir esto. esta brutalidad. Si yo la pacté con mi hijo Martín para que yo aprendiese, una forma de aprender más terrible, ¿sabes? Cuesta mucho trabajo a una mamá en duelo Aceptar asumir eso. esta, aceptar esto. Yo todavía no soy capaz de aceptar esta barbaridad. Es decir, No. bueno, si yo tenía que aprender algo, me parece brutal. Yo no te puedo asegurar si hay o no lo hay. Pero Es que aquí no 100%. estamos para eso. No estamos para No te asegurarlo. lo, no te lo puedo asegurar ni siquiera pasando y viviendo lo que hemos vivido, ¿no? Pero sí que es cierto que
hay una lección de lo que hemos vivido y que en nuestro caso la hemos aprendido. Quiero Ya. decir, si esta era la lección, la hemos aprendido, ¿sabes? La hemos aprendido todos y además muy bien aprendida. Si esa es la finalidad, pues La hemos check-in, pasado, pero vamos. check-in. Perfecto, maravilloso. Aceptar que eso estaba escrito cuesta mucho trabajo Muchísimo. porque aun habiendo aprendido la lección, aun habiendo visto la lección, aun habiendo experimentado la lección, eh, que yo haya pactado esto me parece poco Brutal. inteligente o que en Claro. otras vidas era muy estúpida, yo no sé. Si es que en las otras vidas Claro. no he aprendido nada y en ¿Dónde esta lo estaría tengo que yo aprender. cuando elegí la experiencia? ¿Dónde estaría yo? Y en esta vida me ha tocado aprenderlo todo de golpe. Puede Exacto. ser, no te digo yo que no, puede ser. Pero sí que es cierto que yo he escuchado a mi hijo Martín y mi hijo Martín ya no está en mi casa. Y yo, científicamente, que yo me muevo en esa rama, que, bueno, que a mí un psiquiatra, un psicólogo, incluso un neurólogo me pueda dar una explicación de esto, te lo puedo comprar. Pero me inclino más a, a la otra rama, ¿no? Cuando mi hijo voló, yo me pasé un año en su sofá sentada. Y yo me levanté de ese sofá porque estaba un día medio durmiendo en ese entrevela del principio, ¿no? Ujú. Ya, a mí ya me dolía la espalda de estar en el sofá y ya lo está pasando hasta mal. Muy mal, imagínate un año durmiendo en un sofá, mal. Y en ese entrevela yo no solo escuché el sonido de la voz en mi oído derecho de Martín, no solo lo escuché su sonido, sino que sentí, cuando alguien te dice algo al oído, ese Sí. aire que suelta, yo Y sentí el susurro, el susurro. Claro. yo sentí su piel en mi piel, yo sentí el tacto de su cara en mi oído, yo lo sentí al punto de que yo pegué un brinco del sofá, Martín, ¿dónde está? Busqué a Martín. Y al levantarme a gritar, Martín, ¿dónde está Martín? En ese momento, pues, no sé por qué, fui directa a la escalera de mi casa, subí los 14 escalones y me pude acostar en la cama. Y eso Joder. fue que puede ser que la psicóloga te diga, la psiquiatra, oye, mira, Eso es porque normal, yo porque he tu cerebro deseado, intenta, porque tal. yo Bueno, he está pedido bien. no una señal, yo he pedido un póster gay diario. Perdona Un que me póster, ría. es que es así. Mi hijo mayor me dice, tú no quieres una señal, quieres un póster gay, mamá. Digo, pues, sí. Puede ser que de tanto desearlo, mi mente construyera ese póster Lo gay. cree, ¿no? Claro, pero Ese es que póster. somos tan racionalistas. Que yo no pedí que me susurraran ni que me hablaran. Pedí otras cosas, sino que pedí eso en concreto, ¿no? Para que mi mente lo fabricase. ¿Que puede ser que mi mente lo fabricase? Pues claro, no puede ser. Pero que yo me inclino a que Martín me susurró al oído, sí, ¿Ya has tenido otras experiencias? Sueños. sí, sí, sí. Sí, los has tenido Yo también. antes de que él se pusiera enfermo, que ahora sé que el nombre que tiene, pero yo no sabía lo que era. Yo había tenido sueños de quedarme durmiendo y eso que te sales de tu cuerpo y que te ves y que te Un agobia. sueño lúcido. Mis sensaciones de puro agobio de que me estoy viendo y se despierta, despierta, despierta y que tu mente va por delante de tu cuerpo y que tu cuerpo no responde. Bueno, un Joder. agobio total y absoluto. Sí, sí. Bueno, y soñé lo que le pasaba a Martín. ¿Qué? Yo soñé ese sueño lúcido, estar en mi casa, levantarme de la cama, sentir lo que yo sentí cuando Martín voló, ese duelo, esa pérdida, que la sentí en ese sueño. Le Madre toqué la mía. puerta a Álvaro. ¿Dónde está Martín? ¿Dónde está Martín? Y mi hijo Rafa, que se vino a vivir después a casa, estaba durmiendo en la habitación de Martín. Martín no estaba. Y yo sentí la muerte de Martín.
El vuelo de mi hijo, yo lo sentí en ese sueño. Me volví a la habitación a despertarme porque era tal el dolor, el miedo, el sufrimiento que viví, que yo solo quería despertarme. No Y te el día podías siguiente, dejar cuando me llevar. desperté, Martín estaba en su habitación, Álvaro estaba en la suya, y yo dije, ¿qué es lo que yo he experimentado? Porque fue horrible, horrible. Y fue exactamente lo que experimenté cuando mi hijo voló. Yo experimenté la muerte en vida en ese sueño. Y cuando Martín fue diagnosticado, cuando esa neurooncóloga nos dio la noticia que tuvimos que salir del hospital, mis dos hermanas, mis cuñados, mi marido y yo llorando en el suelo, le dije a mi hermana, esto lo he soñado, Carmen, esto lo he soñado. Mm. No volví a tener ese tipo de sueño hasta que Martín voló, hasta el año, cosas así. Y, y he tenido sueños con él de esa forma. O sea, he tenido dos sueños que he vivido y he tenido dos, no sé lo que han durado esos sueños, 10 minutos, 20 minutos, pues desde que mi hijo se ha ido, yo he tenido 20 minutos, 40 minutos en los que he vuelto a vivir con él. Claro, es que además hablas, cuando escribes en Instagram, hablas mucho de nos vemos en mis sueños. Sí, 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 Y me sí. consta que cuando él, He vivido con él claro, dos veces en mi sueño desde que voló. Y lo he vivido. Porque no es que lo haya soñado, es que el sueño ha sido tan real que lo he experimentado en sentimiento. mm, He vivido esos sentimientos, no solo ha sido visual, claro, totalmente sentimental. Y amar, cada vez que tengo esos sueños, intento concentrarme, cruzo los dedos de los pies para intentar vivir el sueño de verdad, para claro. no sentir miedo ni agobio de, ¿sabes? No, no, de esto no es Intento, real, claro, claro, estoy deseando que me vuelva a pasar porque me entreno, ¿no? Para vivirlo todavía más. claro, para que sea más intenso, claro. Hay gente que cree mucho en esa espiritualidad, se aferra, se agarra a esa espiritualidad y recibe consuelo. Una madre en duelo quiere consuelo. Le ¿De da dónde igual. puedo encontrar el consuelo? Pues lo que necesitamos, ¿sabes? En mi ¿Y caso, qué es lo que no necesita una madre en duelo? pues una madre en buen duelo no necesita frases como tienen más hijos, porque es absurdo, ¿no? Si yo tengo tres hijos, una mamá que tenga dos hijos, elige con cuál de los dos no puedes vivir. Es absurdo, ¿no? Eh, Tienes que seguir viviendo por tus hijos. Mira, cuando se te muere un hijo, ay, cuando una persona, fíjate algo que símil más absurdo, un fumador que tiene hijos y fuma y sabe que el fumar Le va a te matar, produce probablemente. cáncer Mm, y te dice, déjalo por tus hijos, aunque sea y eres incapaz, tienes que poner un tratamiento para poder dejar la nicotina, ¿sabes? Pues una madre en duelo, ¿vale? Que tienes que seguir viviendo por tus otros hijos, pero por el amor de Dios, si me estoy muerta, si claro, respiro por pura inercia, pero ¿qué me estás contando? Eso, al inicio del duelo, no tiene sentido. Cuando estás en ese duelo sangrante, eso no que ayuda a no una ves, mierda. que no escuchas, que no sientes, que Que estás estás disociada de la disociada realidad, totalmente. lo único que te hace es darte más carga en esa mochila. Joder, estoy hecha una mierda y mis hijos mayores. Joder, estoy hecho una mierda y es que tengo que, ¿sabes? Se Solo pone te encima crea, como un peso que solo no. te crea más mochila. Claro. No estás preparada en ese momento para escuchar esa frase que es de verdad. Si yo Sí, sigo viva a porque, a día de ver, hoy, claro, porque tengo dos hijos más, porque si a mí esto me hubiera pasado, me hubiera quedado completamente sola, sin mm, pertenecer a un núcleo familiar, de amistad, vecindad, de, pues, claro, te quitan la vida, ¿sabes? Sigues viva por lo que te rodea, una familia, más familia, en mi caso mis hijos mayores, mi marido, mis padres, claro, otro tipo de familia será porque tengáis niños pequeños, por lo que sea, ¿no? por lo que sea. Pero eso lo ves cuando pasa el tiempo, pero al principio no ves nada. Es que, y todo ese tipo de frases, pues quizá, Mejor evitarlos. a ver.
es que puedes crear más mochila, más estrés emocional. Claro, no, Al no, no, no. principio del duelo no estás sangrando, tú sangrante. ¿Y qué es lo que sí os Puedes, sirve? ¿Qué es lo que sí le sirve a a una madre en duelo? a una madre en duelo, es que el duelo es único y unipersonal. El propio duelo y el tiempo te va poniendo en el camino en el que tienes que ir. Mm. Lo único que necesitamos es que las personas que nos quieren y convivan con nosotros, que estén pendientes de nosotras, solo visualmente, porque una madre en duelo es peligrosa. Al principio, en ese dolor sangrante, la justificación perfecta para cualquier cosa es la pérdida de un hijo, para cualquier cosa. Una madre que ha perdido un hijo tiene todas las vías de cualquier cosa Claro, y es justificable. Al principio, tu mente te lo justifica, es completamente justificable. Que estén pendientes de eso, paciencia y que estén pendientes, ¿no? De ayudar eh, si se llega a ese nivel, ¿no? claro. Y espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Si el día que hay que gritar se grita, el día que yo he tenido la gran suerte de que mis hijos mayores, son dos almas benditas, somos una familia en los que nos expresamos abiertamente, ¿no? Y yo he tenido la suerte de que yo he vivido mi duelo, me han dejado vivir mi duelo como yo he Lo has querido, así. necesitado, ¿no? El día que gritaba, gritaba, el día que me ahogaba, el día que lloraba y me moría en el llanto, me iba a ese mar de lágrimas y han respetado todo. Qué bien. Han estado pendientes de mí para si tenían que llamar urgencias, de los propios ataques de pánico y de ansiedad que son incontrolables. Los somatizas de una forma, es que realmente no puedes respirar, es que realmente te estás No, ahogando. te estás muriendo. Estar pendientes de si necesitaba ayuda, de que mi madre se está ahogando. Y ya está. Es que no necesitas más. Es que tienes que atravesar el duelo. Mm. Es que el duelo, el día que te lo salte o el atajo que cojas, lo vas a pagar No va caro. a ser, exacto. No va a Es servir de que lo tienes que nada. vivir. Y se vive cada mamá vive un duelo de una forma. Claro, cada uno, claro, claro, claro. Hoy estamos hablando de ti. Hay tantos Es duelos como decir, mamás en yo he duelo hay. generalizado en plan las mamás que necesitáis, pero en verdad he estado hablando de ti. ¿Qué necesitaste tú? Porque luego, evidentemente, Espacio, espacio y tiempo. claro, Tiempo. Déjame llorar. Dame tiempo, déjame gritar. Dame mi tiempo. Ya claro. está. Mm, Y que te acompañes desde ahí, desde el respeto, ¿no? Desde el respeto y ya está. claro. Exactamente igual que esto es viceversa. Los Mm. duelos de mis hijos como hermanos, Claro, es pues yo diferente que tú y como madre. los he visto, ¿no? Pero es otra forma distinta de sentir el duelo de un distinto, ¿no? Claro. Hay tantos tipos de duelo como personas dolidas. En mi Bueno, de caso, los hermanos, de las tías, de los... Claro, es que... es una pérdida con Claro, claro. Martín, sus compañeros de clase, sus profesores, las mamás del cole, los vecinos, sus primos, sus abuelos, sus tíos, sus tías, sus hermanos, sus amigos. Y al Todos final perdieron, el duelo de todo el que se implica. todos Porque, perdieron. claro, Y perdieron mucho. sin luchar, cuando te quitan la opción de luchar, porque Al ser humano no le queda nada si no tiene una cuando te lucha. quitan la esperanza, Exacto. no tienes esperanza, Es que uno lucha por la esperanza. Si no, no hay lucha. Claro, no tienes ninguna esperanza, cuando no hay ningún tanto por ciento de no te puedes agarrar a algo, es una pérdida muy cruel y muy dolorosa para todos. Porque cuando estás luchando con un cáncer y tienes un tratamiento, que ahora está de moda no utilizar esas palabras, pero bueno, tienes un bueno, tratamiento, luchar, batallar, todo eso parece que no está, ahora no está bien visto en el cáncer, pero que es lo que vivimos, ¿no? claro. Cuando tienes un cáncer y tienes que hacerle frente a la enfermedad y tienes tratamientos, Ujú. tienes ahí fuerte, Claro, te agarras ahí y dices, venga, para y esa es adelante. la esperanza, esos Sí, sí, tratamientos. lo sé. Pero cuando no lo hay, pues claro, la pérdida es todavía peor que la propia pérdida por no haber superado el tratamiento, ¿sabes? Claro. Y fue una pérdida muy cruel para todos.
Que Mira, sí. el señor este que te he dicho, A ver. hay una psicooncóloga, Anabel Bautista, que va a hablar de el valor delegado como permanece en lo que amamos, ¿no? Uy, qué bonito. Sí, Sí, ¿no? luego hay un médico de urgencias y experto en terapias regresivas y experiencias cercanas a la muerte, que se llama Juan José López, que va a Ah, hablar ah, de lo que te acabo de decir, ¿no? Entonces, en los otros dos ponentes es un papá de Sebastián, que habla de la enfermedad de paliativos, de la muerte de un niño, el duelo de un padre, ujú. que poco se habla de un duelo de Poco un se padre. habla, es lo que te iba a decir. Habla, De o sea, hecho, tengo una entrevista con un papá de aquí que además conocí en un bar. O sea, yo estaba esperando a que mi hijo saliera de Muay Thai, que hace Muay Thai, y yo me estaba tomando una caña, estaba leyendo un libro, y de pronto apareció un bebé por ahí correteando. Y es verdad que, pues no sé, tengo este rollito con los niños, por eso estudio educación infantil, bla, bla, bla. Y vino el bebé en plan, y vino el padre ahí con unas ojeras por aquí, perdona, tal. Y digo, no, no te preocupes. Y no sé por qué la conversación derivó en eso, en que acababa de perder a su mujer hacía 8 meses, se había suicidado el día de su cumpleaños por una depresión postparto no bien tratada. Ella era oncóloga del hospital de aquí de Son Espases. Y bueno, el hombre estaba ahí como súper abatido, pero súper, en plan contándome todo esto y digo, hostia, pues es algo que no se escucha tanto, ¿no? Porque siempre somos nosotras las que al final damos voz a esto, ¿no? mira, esta semana pasada estuvimos en Galicia. Sí, me acuerdo que me eh, dijiste. Mm, mm, hemos estado 6 días ahí, ¿no? En 3 días de jornadas de charlas en colegios e institutos y luego el sábado una gala a favor del cáncer infantil, ujú, a favor del DIPG. Y esta gala en Galicia y estas charlas venían dadas por Lara, una niña que cogió sus alas 2 semanitas antes, ¿no? Y a esa gala vinieron el papá de Lara, ¿no? 5 o 6 días que había perdido a su niña. Y yo me puse a hablar con él y no sabía qué decir. Me había reunido con su tía y con hostia, su madre el día anterior, con ellas habíamos hablado bastantes mm, veces, ¿no? Pero con el padre nunca había hablado. claro, Y el día anterior con su madre y con su tía me sentí cómoda, pero ese día a ese padre no supe no qué sabías decirle. qué decirle. No. Entonces lo Jo. cogí de la mano y le dije, mira, vamos fuera, que está papá Grúa, Ay, que hables con él. Y pues lo saqué fuera y digo, "Oscar, no sé qué decir". Y dice, yo sí. claro, Y se fueron a un apartado y estuvieron los dos hablando porque yo no sabía, qué decirle, no claro, supe. lo entiendo. He estado el día anterior con su madre, de Lara, y con su tía. Pues ahí me sentí más cómoda, no más. Y con él, Claro, que te no sé. quedaste, claro, es que al final pasa porque a mí me ha pasado en otras experiencias con otras cosas y pasa, es así. Así que, Oscar, papá Grúa, que es Ay, un padre en duelo, sí supo qué decir. ¿él está bien? Bueno, Él, es que pregunta más tonta. O sea, en verdad, vuelvo atrás. No te quería preguntar eso. Espero que hayas entendido lo que yo te quería preguntar, ¿no? Que es que él está bien. No, no quería decir eso, sino preguntarte cómo lo lleva él, mucho más o mucho mejor que cómo está él, cómo va a estar, pues, cómo estás tú o cómo podría estar cualquier otra persona, ¿no? En esta situación. pues mira, lo lleva como lo llevo yo, porque aquí Álvaro, Rafa, papá Grúa y yo nos retroalimentamos de nuestra fundación, nos retroalimentamos de nuestra misión, nos retroalimentamos de la decisión tomada en lo que hacemos, nos retroalimentamos de nuestros propios llantos, Claro, nos retroalimentamos de nuestras propias alegrías. Entonces, bueno, hay nuestros momentos, necesitamos siempre un momento de soledad, todo, al día, para nosotros solos, para nuestro llanto, para, ¿sabes? En estos 2 años de duelo hemos aprendido bueno, a que eh,
a tener nuestros momentos en soledad, que sean íntimos, el no eh, exponer, no a todo nuestro llanto y nuestra pena, porque eso se claro. contagia. Ujú. Eso, ese tipo, ese duelo, ese Claro, la llanto, retroalimentación eso funciona en lo se malo y en lo bueno. contagia, Claro, se contagia. Entonces ya hemos aprendido a- y hay veces, hay días que necesitamos muchos momentos y hay otros días que necesitamos menos momentos. claro. Es que, Paz y amor y mucho y amor, mucho todo amor. lo que podamos, ¿sabes? Y ya está. Bueno, de la fundación, de lo último que quiero hablar. Fundación, por Vale. favor, dime cómo te pueden ayudar, qué es lo que podemos hacer, qué... porque yo voy a intentar mover todo lo que pueda. Pues pueden entrar a www.fundacionmartin.org, ¿vale? Ahí explicamos lo que hacemos. Vale, Pueden hacerse socios, pueden comprar un producto de merchandising, ¿no? vale, Y donar a través de una compra solidaria. Pueden hacer donaciones recurrentes, pueden comprar el libro Martín no puede solo, que es la historia de Martín escrita, una historia terriblemente maravillosa y es un libro 100% solidario. Es el libro de Martín. Eh, Pueden hacer desde sus comunidades autónomas, podemos dar charlas, hacer carreras solidarias, chocolatadas. Realmente eh, utilizamos la palabra de solidaridad, lo utilizamos tanto la solidaridad que a veces ya no que le al final damos pierde la esencia. el valor que tiene, ¿no? Sí, Pero realmente el ser solidario significa poder donar 400.000 euros a la investigación de un cáncer llamado DIPG, que es completamente privativo. El ser solidario significa que se puedan abrir 2 ensayos clínicos en el 2026 para esta enfermedad, para esta sentencia de muerte. El ser solidario significa, con tu aportación de la cantidad que sea, que estás apoyando a esta familia que tienen a su hijo o a su hija diagnosticado de DIPG y que confían en estos héroes de bata blanca y en esta investigación. Ser solidario es que sean conscientes de que hay enfermedades privadas y que necesitamos su ayuda. claro que Que sí. si esos 3 millones que necesitamos para la fabricación de estas 50 dosis lo pudiésemos tener mañana, en vez de pasar mañana, hemos ganado un día a la muerte. Que nos ayuden, que entren en la fundación, que nos pregunten, que nosotros les explicamos, que nosotros les decimos, ¿no? Que detrás de una fundación hay una historia, Claro. que cuando oigan la palabra carrera solidaria o fundación, que se paren un momento y escuchen, ¿vale? Que detrás de esa fundación hay algo Ahí. extraordinario, hay ayuda de voluntariado, de hacer algo, O sea que se puede colaborar de un montón de maneras en la mil fundación, formas, de mil maneras, de mil maneras. que nosotros no hacemos ya nada para nosotros, ¿sabes? Que lo hacemos porque estamos convencidos de que tenemos que hacerle el máximo daño posible a los tumores sólidos del sistema nervioso, a los tumores pediátricos, al de IPG, y solo lo podemos hacer De con la esta manera. investigación, de la forma que lo estamos haciendo. No podemos atajar el camino. La No, única forma de atajar es a nivel económico. claro. Cuantos más proyectos llevemos, cuanto más podamos diversificar, antes llegaremos a lo que todos buscamos, Al que es un propósito. tratamiento eficaz o una cura. Que entren y vean. Que entren y vean, por favor. Entrad y ved. Claro que sí. The show must go on, ¿no? Claro. Es así. Bueno, no sé si esto es un show El show de o una Truman. Madre tragicomedia, mía, una ¿sabes? No sé tragicomedia. si este es un show, no sé decir, Sí. ¿no? Pero que seguimos en pie, que hemos elegido este camino y que vamos cuesta abajo, sin frenos, y a dónde nos lleve, esto es real, Pues ojalá de aquí 10 años real. volvamos a grabar Ojalá. juntas, pero no en diferido, sino juntas, y digamos, hostia, qué bien. ¿Te acuerdas cuando hablábamos ¿Ves, Carolina, que de te que dije las esto 50 dosis? parecía Pues ya está. ¿Y te acuerdas, contacto? Carolina, que te dije? Pues Pues ahora, ojalá, pues así ojalá, es. Ojalá lo ojalá. hagamos así, entre todos. Estamos deseando salir en la prensa con una buena noticia. Claro, claro. Deseando. Y aún así, tengo que decir que tú lo haces todo muy fácil, Isabel, y yo te lo agradezco. Que yo no haya llorado hoy, ya es mucho.
Nadie Llevamos una confiaba en mí. semana de Nadie llanto. confiaba en mí hoy, ¿eh? Era todo el mundo como, pero tú, y yo, joder, que no confiáis en mí, que yo voy, yo voy a poder hacerlo. Llevamos muchas semanas de llanto. Es que se nos Ya, fue antes de ayer, María. Es que claro. llevamos una semana ya de mucha pena. Es que ya hemos llorado. Es que hoy viernes a las 9 ya no podemos llorar más. No, No podemos llorar más porque ya hemos llorado un montón. y nos queda mucho llanto. Esa madre, esos padres, no podemos llorar más. Ujú. Dos cosas. Una, voy a venir a darte un abrazo y cuenta conmigo para lo que necesites con Guay, tu fundación. Te lo oh, digo de genial. verdad. Cualquier cosa que se te ocurra, que yo pueda hacer aquí desde Mallorca, que digas, oye, Carlos, pues dímelo, que estaré No dispuesta sé a si iremos hacerlo. a Mallorca. Tenemos niñas diagnosticadas en Mallorca, ¿eh? Sí, No sé, tenemos niñas. No sé si iremos a Mallorca, pero si voy te escribo. por favor, como no No sé lo si hagas, iremos. No sé si iremos. como no lo hagas, me cabrearé. Porque Claro, claro, si vamos, voy si te venís a vamos. hacerlo y si venís, está vuestra casa. O sea, tengo una casa Genial. muy humilde, pero esta es la vuestra. Y lo digo Como de la verdad. mía, como la Claro que mía. sí. Yo tengo Una gran ahí. hipoteca y mucha mierda que quitar todos No, los días. claro, claro, porque con lo. Bueno, no quiero entrar no, No, ya está, se acabó. no entremos ahí. Démoslo por finalizado, que creo que hemos hablado de todo, porque es que yo si me pongo ahí a. Claro que me has hablado del coste del. ¿Cómo se llama? El virus oncolítico de la Cunde Navarra. 3 millones de euros, 50 dosis por uso compasivo. Vale, ya está. Ok, genial. Estamos luchando por eso. Es que no me puedo ni imaginar esa cantidad, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahí No me la vamos, puedo ahí ni vamos, imaginar, pero ahí vamos. vamos a ir a por ello. Cualquier Claro, cosa que pueda hacer desde aquí, cuenta conmigo. Espero que tomo esto la no sea palabra. solo una entrevista para un podcast, sino que de verdad que cuentes conmigo para lo que Te tomo la necesites. palabra, te tomo la palabra. No, sí, tómamela, que no lo digo por comprometer, yo soy muy sincera, ¿eh? Se me ve en la Sí, sí, cara, además. sí, 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 Y sí, te sí. tengo que decir una cosa, que espero que no te moleste ni te... Bueno, no, molestarte es imposible, pero Leo, que es mi niño, Ah, que ha visto bonito. algún que otro vídeo más bien, Vídeo, porque yo ¿no? intento, me ha dicho que te diga de su Ah, parte yo me lo como. que Charmander también es su preferido, Ah, ¿vale? era Me ha me dicho, dile eso, voy a deslizar. dile en la entrevista, o sea, todo lo demás Ah, lo ha obviado. Quiero decir, sí que me ha dicho, qué difícil, pero después me ha dicho, dile que Charmander también es mi preferido. Y es el digo, mejor. no te preocupes que yo se lo voy a decir también. Solo dile a Leo que Charmander es el mejor. El Vale, mejor. el Y todos mejor. los que eligen a Charmander son los mejores entrenadores Pokémon del mundo. Pues te lo quería decir porque digo, es que quiero dejar constancia de esto Qué porque me ha único, parecido muy tierno y muy bonito. Y Leo es un niño muy especial también. qué único, qué único. Sí, ya lo verás. Cuando vengas a Mallorca, te lo presento. Os Cuando mando un ve abrazo muy fuerte. otro Muchas para gracias vosotros. por esto. A ti, siempre a ti, siempre a ti. Me ha nutrido un montón, me ha gustado un montón. Pues me alegro muchísimo. Gracias por la oportunidad, gracias por charlar conmigo durante 2 horas, gracias por dejar expresarme en el momento en el que estoy ahora mismo, de la forma que Me encanta, acabo de me estar por encanta, casa, ¿sabes? me encanta.